Vamos ahora a leer la palabra del Señor, vamos a pasar al misterio de la palabra, mensaje. En el libro del Éxodo, capítulo 20, vamos a leer un versículo del versículo 16. Éxodo 20, 16. Dice así la palabra del Señor: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. Hablando en su tercer capítulo, en el tercer capítulo de su carta, Santiago, pues hace allí unas afirmaciones verdaderamente tremendas acerca de la lengua, sobre la lengua, ¿no? En el hombre nos dice que nadie puede dominar la lengua, que el hombre ha podido domar toda clase de animales, pero su propia lengua, que es un miembro muy pequeñito, él no lo puede hacer. Nos dice cosas tremendas también, como que es inflamada por el infierno, que inflama todo el universo, quema el universo, pero también es inflamada. Ese fuego viene del infierno mismo. Bien, pues acerca de los cristianos también nos dice Santiago en ese capítulo que con la lengua bendecimos al Dios y Padre nuestro, y también con esa misma lengua maldecimos al hombre que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y nos dice Santiago que esto no puede ser así. Esto no puede ser así. No puede ser que una fuente eche al mismo tiempo, por el mismo caño, agua dulce y agua amarga. Esto no puede ser así. Así pues, de hecho es así, pero no tiene que ser así. Entonces, por eso, los cristianos hemos de hacer mucha atención, suma atención a nuestra lengua, al uso que damos a nuestra lengua, hacer atención de todo lo que dice, ¿no? Y por supuesto, de lo que dice, pues es hablando de otras personas, Y así pues llegamos a este noveno mandamiento del Decálogo, de los 10 mandamientos. El noveno mandamiento, por lo tanto, estamos ya, fijémonos, ¿no?, a un paso de concluir los 10 mandamientos. Estamos en el 9, pues falta por ver este y otro más. Y bien, pues entonces hemos visto ya, hemos recorrido mucho, ¿no?, durante todas estas semanas y meses, y podemos también ir sacando algunas conclusiones generales acerca de los mandamientos y de la ley. Una de los más importantes que podemos ver esto en el día de hoy, es que los mandamientos del Decálogo no son una especie de, podemos decir, de isla, ¿no?, una especie de isla incomunicada del resto de la Biblia, ¿no? No es como si fuera una especie de postes de dirección, ¿no? Estos postes que están con distintas flechas, ¿no? Estos postes de dirección ahí en medio del desierto, ¿no? No es esa cómo hemos de pensar acerca de los mandamientos del Decálogo, sino hemos de pensar más bien en la idea de una red. Cada mandamiento del Decálogo es la base de todos los demás mandamientos de la Biblia. Todos los demás mandamientos de la Biblia tienen su base en algún mandamiento del Decálogo. Y entonces, pues cuando leemos otro pasaje de la Biblia, ¿no?, ya sean de mandamientos o incluso de principios espirituales, pues podemos estar diciendo, bueno, pues aquí, ¿a cuál de los mandamientos, a cuál de los 10 mandamientos, pues se está refiriendo? ¿Cuál es el que está en el fondo aquí? ¿De cuál se está hablando? Por ejemplo, podemos ver más adelante, en el capítulo 23, podemos leer los versículos en este capítulo 23. Leemos ahí, versículo 1 y 2, y dice así, entonces leemos: no admitirás falso rumor, ni te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Pues el versículo 6 y 7 dice: de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, es el versículo 6,
no permitirás el derecho de tu mendigo en su pleito, y de palabra de mentira te alejarás, no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Y también podemos leer el versículo 8 así: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Entonces, en estos versículos, ¿cuál es el mandamiento del decálogo que está en el fondo? Pues el que hemos leído, ¿verdad? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, cada mandamiento del decálogo es la base del resto de mandamientos y principios espirituales que están presentes en la Biblia, pero no solo eso, sino que también podemos pensar que está de alguna manera relacionados con el resto de los mandamientos del decálogo mismo. Por eso la idea de la red, vemos, está todo interrelacionado. Por ejemplo, veíamos el mandamiento la semana pasada del no robarás. Y veíamos que el no robarás, pues tiene también está comprendido ahí, está incluido la idea de el no cometer fraude, el no actuar fraudulentamente. Bien, pues el que actúa, comete fraude, por supuesto está mintiendo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces también está infringiendo este mandamiento de no decir falso testimonio. Y bueno, pues todos los demás pecados también pues son comparables. El adulterio, por ejemplo, quien comete adulterio también está de alguna manera robando, ¿verdad?, a la persona más querida, a una persona, a un prójimo. Y también es como si lo estuviera matando, ¿no? Porque estás realmente causándole un tremendo dolor en su vida. Quien dice falso testimonio también en contra de una persona, también es como si estuviera acabando, intentando acabar con esa persona. A lo mejor no físicamente, no con su vida, pero es intentar acabar con ella igual. Entonces vemos que de esta manera en la Biblia los mandamientos están relacionados, y podemos decir entonces que en la Biblia nos encontramos también con un sistema de moralidad. Sabemos y habremos escuchado alguna vez que en la Biblia hay un sistema de doctrina, es decir, de enseñanza. En cuanto a las doctrinas, en cuanto a las enseñanzas de la salvación, de Dios, etcétera, etcétera, la confesión de fe, ahí está, ¿no? Todas estas doctrinas están están relacionadas unas con otras, forman un conjunto, de manera que si tocas una, afecta a todas las demás, ¿verdad? Si mantienes una, eso pues te va a llevar a toda verdad. Y también si estás errando en una, eso también te va a afectar a todas las demás. Eso también lo encontramos en cuanto a los mandamientos de Dios, en cuanto a la ética, en cuanto a la moralidad, en cuanto a lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que creer en el sistema de doctrina, y también lo que tenemos que hacer y practicar en el sistema de la enseñanza de moralidad en la Biblia. Y la finalidad, el propósito de todos los mandamientos del decálogo y de la Biblia es nuestra santificación. Tiene la ley, ya lo veíamos en los mensajes al inicio, pues distintas funciones, pero en los creyentes es obrar también, con la gracia de Dios, nuestra santificación. Avanzar nosotros en la santificación para un día presentarnos perfectos ante Dios. Como dice Efesios 4, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es el varón perfecto. Cristo es el que cumplió perfectamente toda la voluntad de Dios. Pues que nosotros podamos crecer hasta su estatura. Y sabemos por lo tanto entonces esto, que solamente Cristo ha sido pues el único que ha cumplido perfectamente todos los mandamientos de Dios. Que por las obras de la ley ningún hombre es justo, justificado delante de Dios. Entonces es Cristo el único que ha cumplido perfectamente la ley de Dios, y que para nosotros la manera también de cumplirlo es estando en Cristo, teniendo fe en Cristo, teniendo pues el mismo espíritu de Cristo, la misma mente de Cristo. Bien, pues entonces vamos a adentrarnos en este mandamiento noveno del Decálogo, para ver pues su sentido, su significado,
Y bien, pues en primer lugar hemos de pensar por lo más básico, lo más sencillo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues principalmente no decir mentiras. No decir mentiras, no dirás mentiras. Así lo aprenden, ¿verdad? Los niños en su catecismo infantil, cuando son más pequeñitos, ¿verdad? 5 o 6 años, ¿no? Cuando incluso aprenden a hablar, ¿no? Y se les enseña el decálogo, pues se les enseña así, a no dirás mentiras, ¿no? Bien, pues esto significa entonces que se ha de decir la verdad, ¿no? Y que la verdad ha de estar pues siempre presidiendo entre todas las relaciones de los hombres. Siempre se ha de decir la verdad. ¿Y esto por qué? Pues porque esto es la voluntad de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Esto es la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque esto es conforme a cómo es Dios, conforme a su justicia y conforme a su santidad. Y no puede ser de otra manera. Entonces, bueno, esto es algo que tiene que ser así en todos los hombres, ¿no? Porque es la voluntad de Dios y es para todos los hombres, pero especialmente para los cristianos. Veíamos la semana pasada, nos acordamos, en el Sermón del Monte, que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque lo que es de más de esto dice del mal procede. También se podría traducir y decir del maligno, del diablo. Entonces ahí estaba diciendo pues el contexto del Sermón del Monte, que no hemos de estar jurando, no hemos de estar jurando para apoyar nuestras palabras, ¿no? Nosotros decimos una cosa, pero no tengo que decir, no, yo te juro que esto es así, yo te juro por lo que sea, ¿no? No, dice, no es necesario. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Has de ser conocido por tu palabra, has de tener esa buena reputación de que si dices una cosa es cierta, es verdad y no hay vuelta de hoja. Entonces, bueno, por supuesto que aquí tampoco se está prohibiendo a los cristianos el jurar en determinadas circunstancias que han de ser muy especiales, ¿no? En juicios o en situaciones muy especiales que las autoridades, los gobernantes nos lo requieran. Nos lo enseña la Biblia porque la Biblia enseña acerca de los juramentos en toda la Biblia, ¿verdad? Y es a la luz de toda la Biblia que tenemos que sacar la enseñanza. Y vemos aquí incluso el apóstol Pablo pues está haciendo juramentos. ¿Qué es un juramento? Poner a Dios por testigo. Solemnemente de lo que digo es verdad. Lo encontramos así incluso, que lo hacen los ángeles en el libro del Apocalipsis. Entonces, bueno, a la luz de toda la Biblia, de toda la enseñanza de la Biblia, los cristianos podemos entonces en determinadas circunstancias muy especiales, pues eso, jurar. Y por supuesto, esto significa que ha de ser verdad lo que decimos, ¿verdad? Y que si hacemos ese voto también lo hemos de cumplir. Entonces, como decimos, esto está basado en quién es Dios. ¿En quién es Dios? Nosotros hemos de dejar la mentira, hemos de rechazar la mentira, pues pensando en Dios, sobre todo, en cómo es Dios. La palabra de Dios nos dice acerca de Él, que Él es Dios de verdad. Podemos leer en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4, y ahí leemos: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad, es justo y recto. Leemos también en el Salmo 31.5, Salmo 31.5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. O en Isaías 65:16, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Dios es Dios de verdad. Y no solo eso, Dios ama la verdad. Salmo 51, versículo 6,
leemos: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y Cristo mismo, pues por supuesto esto se aplica a Él, por cuanto Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad, hasta sus rivales y sus enemigos reconocían esto de Él. En Mateo capítulo 22, versículo 16, vinieron a Cristo sus rivales. Leemos allí que los fariseos, versículo 15, enviaron 2 discípulos con ellos, con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Amante de la verdad. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Entonces Cristo también, amante, amador de la verdad. Entonces vemos, Dios es verdad, Dios ama la verdad, Cristo ama la verdad. Por lo tanto, ¿de dónde procede la mentira? La mentira procede de la negación de Dios. La mentira procede del negador de Dios. ¿Quién es este? El diablo. Y así, en Juan, en el capítulo 8 de Juan, podemos leer en el versículo 44, conocemos este pasaje, por supuesto, dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Él es mentiroso y padre de mentira. La mentira, por lo tanto, ¿de quién procede? Del diablo. Y así pues lo encontramos en el capítulo 3, en Génesis, ¿no? Cuando tentó a Eva, pues de que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, ella dijo no, porque Dios ha dicho que el día que de él comiéramos, ciertamente moriremos. ¿Y qué respondió el diablo? Dijo no moriréis. Y añade: mas sabe Dios que el día que de él comiereis, serán abiertos vuestros ojos. Vemos, estaba mintiéndola, estaba engañándola. Y de esa manera pues le dio a comer y ella comió, Adán también, y murió. Y los mató espiritualmente, con el pecado. Y por eso dice en Juan capítulo 8 que es homicida desde el principio, porque mató espiritualmente al hombre, incluso pues hizo que la muerte física entrara en el mundo por el pecado. ¿Y cómo los mató? Pues no fue con un hacha, no fue con un arma de fuego, fue por medio de la mentira. Les hizo creer en la mentira, y es de esta manera como el diablo mató a los hombres. Pues esto es, vemos, lo principal, basarnos en Dios. Nosotros los cristianos hemos de hablar la verdad y hemos de dejar la mentira. ¿Por qué? Pensando en Dios, basándonos en Dios. Tal como dice Efesios, podemos leer este pasaje también, Efesios capítulo 4, versículo 25. 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, rechazando la mentira, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vemos, está hablando de cristianos, somos miembros los unos de los otros. Entonces, dejad la mentira, desechad la mentira, abandonad la mentira. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios, porque eso no es de Cristo, porque eso es del diablo y por lo tanto eso es de nuestra antigua vida. Ese es de nuestro pasado, de nuestra antigua vida, cuando no conocíamos a Dios. Pero ahora que conocemos a Cristo, conocemos a Dios, hemos de hablar verdad los unos con los otros. Entonces eso es lo que primeramente hemos de hacer, el significado, el más básico, más sencillo de este mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero continuando un poco más adelante y viendo un poco más a fondo este mandamiento, ¿qué nos encontramos en él? Hemos de darnos cuenta acerca de esta frase: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es una frase legal.
Es una frase que está hablando, por así decirlo, judicial, del juicio, ¿no? De juicios, ¿no? Y esto se ve en la misma frase. En la misma frase, literalmente, como sería la traducción literal, la palabra no es la palabra testimonio, es la palabra testigo. Es la palabra testigo. Entonces, la traducción sería: no hablarás, entre paréntesis, ¿verdad?, para marcar que esta palabra no está, como falso testigo, ¿no? No hablarás contra tu prójimo como, ¿verdad?, entre corchetes o en paréntesis, falso testigo, ¿no? No hablar como falso testigo. Esta es un poco la idea, se traduce de esta manera y por supuesto también es una manera posible y buena de traducir, tal vez más clara. Entonces, está por este lado la idea del testigo, los testigos en los juicios, y también la idea, esta otra expresión, hablar contra. El hablar contra, que tal cual nos la encontramos aquí, se encuentra en otros 15 veces a lo largo del Antiguo Testamento. Y siempre tiene este mismo testigo, de declarar algo en un sentido pues legal, en un sentido de un juicio. Por ejemplo, podemos leer en Deuteronomio capítulo 19 y versículo 16. Deuteronomio 19, versículo 16. Y ahí leemos: cuando se levantare testigo falso contra alguno. Es también la misma palabra en el original. O en Isaías 59:12. Isaías 59:12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Muchas veces en los pasajes de los profetas, en el Antiguo Testamento, se habla como si fuera un juicio de Dios contra su pueblo. Así está en el capítulo 1, por ejemplo, de Isaías, ¿no? Oíd cielos, ¿no? Oíd cielos, porque atestiguaré contra mi pueblo. Oíd cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Es como si fuera una acusación oficial en un juicio. Se conoce esto como un litigio de Dios con su pueblo. Bien, pues entonces vemos que nos está diciendo de no estar hablando, digamos, falsamente en juicios contra nuestros prójimos. No declarar falsamente en contra de ellos, pues primeramente en juicios, ¿verdad? En un juicio. Y bueno, pues esto es algo que también nos encontramos en la Biblia. En la Biblia nos encontramos en distintas ocasiones con que se ha declarado conscientemente, ¿verdad? Conscientemente, voluntariamente, a sabiendas, falsamente contra alguien. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿os acordamos de la historia de Acab y la viña de Nabot? ¿Os suena? Está en el capítulo 21 de Primera de Reyes. Lo podemos leer, si queréis, a lo mejor más tarde, en vuestras casas. Al llegar a casa durante este día, pues es el rey Acab era rey en Israel, en el reino del norte. Entonces tenía su palacio, y al lado del palacio tenía otra persona, tenía una viña. Otra persona que se llamaba Nabot tenía una viña, y el rey Acab se encaprichó de esa viña y fue y quiso comprársela a Nabot. Pero Nabot no quiso vendérsela, porque dijo que era la heredad de sus padres. Y en eso tenía razón, porque al ser la heredad de sus padres, la heredad de los israelitas no tenía que irse de unos lados para otros, siempre tenía que quedar, ¿verdad?, en la misma familia. Bueno, pues entonces el rey se llevó un berrinche, se llevó un disgusto, llegó a casa
se echó en la cama, no quiso comer, y vino su mujer, que era Jezabel, que era una mujer pagana y muy mala, pues le dijo: ¿qué te pasa a ti? Que no comes, ¿no? ¿Te has enfadado? Y dice, bueno, entonces él le comentó el caso: mira, es que Nabot no me vende la viña. Y entonces ella pues resolvió esto, que se iba a hacer un juicio falso a él, pues diciendo que había gente que le ha oído blasfemar, y entonces lo matarán, lo apedrearán, y tú te quedarás con la viña. Bueno, no se lo dijo a él, sino que ella lo organizó todo. Bueno, pues entonces él recibió la viña tan contento. Eso fue causa de juicio definitivo de esta mujer. Dice que se la comieron los perros y no dejaron más que las palmas de las manos, ¿verdad? Por esa gran maldad, ¿no?, de haber condenado a alguien inocente, a sabiendas, ¿no?, declarando falsedades en el juicio. Y este es uno de los casos, pero también, por supuesto, hemos de pensar en Jesucristo mismo. Jesucristo mismo en el Nuevo Testamento, cuando fue él apresado. Fue apresado de noche, vino gente con palos, con antorchas, para apresarlo como un ladrón, como un fugitivo. Él no había hecho nada. Entonces, corriendo de noche a la casa del sumo sacerdote, a reunir también el concilio, toda la noche, para que por la mañana ya esté todo listo y se le pueda entregar a las autoridades romanas para matarlo, porque al día siguiente pues se podía hacer. Bueno, lo hicieron deprisa y corriendo, y en el juicio, lo leemos por ejemplo en Marcos 14, habían concertado pues testigos falsos, y ni aún así coincidían, pero ellos lo hicieron, ¿verdad?, a sabiendas. Ellos concertaron testigos falsos para, bueno, que se le pudiera condenar. Al final, viendo que nadie pues se ponía de acuerdo, el mismo sumo sacerdote le conjuró: confiesa, eres el Hijo de Dios. Y Jesucristo dijo: tú lo dices, ¿no? Entonces él se desgarró los vestidos y dijo: entonces, ¿qué necesidad tenemos? Él ha blasfemado. Entonces se le condenó no por las acusaciones que se les hacían, sino por una supuesta blasfemia, que no era tal. Pero vemos que ellos concertaron a testigos falsos en el juicio de Jesús. Lo podemos ver también, si queréis, a lo largo del día, en Marcos capítulo 14, los pasajes también paralelos, en Marcos, en Lucas, en Mateo, en el Evangelio de Juan también. ¿Todo esto por qué? Porque ya estaba decidido de antemano también. Y esto pues vemos que ellos ya habían tomado esa decisión y solamente pues buscaban la oportunidad. En Juan capítulo 12 podemos leer ahí el versículo 48 al 50. Leemos. Es el 11, ¿no? Es el 11, que estaban ahí y se reunieron los fariseos con el concilio, con el Sanedrín, y entonces dice: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, hace muchos milagros. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces vemos, ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían que era injusto, pero le decían: mira, es que lo van a hacer rey y vendrán los romanos y nos van a matar. Entonces dice: bueno, pues entonces mira, aunque esté haciendo muchos milagros, pero matémoslo, porque más vale él, que muera él, que no muera todo el pueblo, ¿no? Entonces vemos que tenían, por así decirlo, entre comillas, sus razones. Tenían sus razones estos para matarlo, ¿no? Es que van a venir los romanos y nos van a destruir. Incluso Jezabel, a lo mejor, en su mente, en su conciencia, diría: no, es que mi marido es el rey. ¿Cómo se ha atrevido él a desafiar la autoridad del rey? A dejarlo así en ridículo ante sus gobernantes. Esto va a ser la anarquía. Entonces vemos, tenían sus razones. Y los hombres tienen sus razones. Todo lo que hacemos, en principio, nos parece justo. ¿Por qué? Porque lo hacemos nosotros. Y si no, le buscamos razones añadidas. Pero por eso hemos de
ceñirnos a los mandamientos de la palabra de Dios. Ellos han de ser nuestro límite, ellos han de ser nuestro freno, ¿verdad? Le podemos dar vueltas a las cosas y darle razones, pero no porque la palabra de Dios dice esto, no porque dice, pues no matarás, no porque dice, no dirás falso testimonio, no. Siempre ha de ser nuestro freno, siempre ha de ser nuestro límite. Aunque a nuestra manera de ver, el transgredir los mandamientos pues sería algo recomendable, ¿verdad? Porque la situación en la que estamos nos lo obliga, porque estamos obligados a... No hay nada que nos obligue a pecar contra Dios, ¿verdad? Como mucho es una prueba, como mucho es una tentación, pero no hay nada que nos obligue a pecar contra Dios. Entonces, hemos de guardarnos siempre, hemos de guardar siempre el mandamiento y de esa manera guardarnos de pecar. Pero bueno, hemos de ver entonces esto, el sentido de hablar, ¿verdad?, en los juicios, pero también hay otras maneras de transgredirlo, ¿no? Alguien podría decir, no, mira, pero es que resulta que yo no he ido nunca a un juicio, yo ni siquiera he pisado un juzgado, nunca he estado yo en ningún litigio con nadie, nunca he presentado ni siquiera ninguna denuncia contra nadie. Entonces, pues esto yo no lo he transgredido, este mandamiento. Por lo tanto, yo soy justo también por este mandamiento. Bueno, pues sí, puede ser así, ¿no? Puede ser así, que alguien no haya ido a ningún juicio y no haya podido ser declarado contra nadie, falsamente, pero ahí no se acaba el mandamiento. Porque ¿qué pasa entonces con, por ejemplo, los bulos? ¿Qué pasa con los rumores? ¿Qué pasa con las críticas? Eso es también dar testimonio, no delante de un juez. Eso es hablar acerca de alguien, pero que sean falsos. ¿Qué es? Pues el estar difundiendo falsedades sobre los demás. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Hacerlo a lo mejor con la intención de acabar con la reputación de una persona. No es, pues, el matarlo físicamente, ¿no? Eso es sangriento, no mancha las manos, ¿no? Pero al acabar con la reputación de una persona, al acabar con su buen nombre, estás acabando con él, ¿verdad? Él ya no va a poder ser visto como una persona normal. La gente se va a apartar de él. Eso le va a afectar en su vida. Estás acabando entonces con su nombre. Y la reputación es una cosa muy importante, es un tesoro del hombre, nos dice la palabra de Dios. Es un tesoro. Leemos en Proverbios capítulo 22 y versículo 1. Proverbios 22, versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Así que vemos, vale más una buena reputación que muchas riquezas. Es un tesoro, ¿verdad? Eclesiastés también, versículo 1. Leemos allí en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 1, perdón. Eclesiastés 7, 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, que el buen perfume. Bien, pues entonces, eso es así. Y una reputación se acaba muy fácilmente. Una buena reputación, un buen nombre, hace falta muy poco, ¿verdad? Y eso incluso más se puede decir en personas que tienen responsabilidad y también en pastores. Pastores, hace falta muy poco para acabar con la reputación. Puedes tener una hoja de servicios, entre comillas, impecable, intachable, ¿no? Basta con una pequeña mancha para que todo se eche a perder. Y pues esto lo leemos, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Y digo, esto es en general de todas las personas, pero con mayor razón también, los pastores, digo. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Un bonito perfume, si te cae una mosca, adiós perfume. Igual, una muy buena reputación
¿verdad? Estimado por qué buena persona, qué persona más sabia, qué persona más... Una pequeña cosa mala acaba con la reputación de una persona. Bien, pues sin embargo, entonces, fijemos la gravedad de esto, ¿no? De hablar mal contra los demás, a lo mejor con la intención de acabar con su reputación, o no con esa intención, pero sí con ese resultado. Bueno, pues entonces, fijémonos, ¿no? La gravedad de esto y lo fácil que es. Lo fácil que es, pues, estar hablando rumores, estar hablando críticas, estar, pues, con chismes o con murmuraciones, ¿verdad? Así hablando en voz baja, ¿sabes? Pues, rorro a los demás acerca de las cosas. Entonces, bueno, acerca de supuestas cosas que ellos han hecho. Pero otra vez no se trata de las cosas que ellos han hecho, sino a lo mejor las motivaciones, ¿verdad? Las intenciones con las que uno hace una cosa. Entonces ya es juzgar las intenciones. ¿Ves? Él ha hecho esto porque seguro que es esto. Entonces cuando se dice eso es seguro algo malo, ¿no? Se juzgan las intenciones siempre para mal, no para bien. Entonces, bueno, las pruebas se pueden, los hechos se pueden probar, pero las intenciones, ¿quién puede probar las intenciones? A no ser que sea una cosa muy evidente, a no ser una cosa muy evidente, ¿quién puede juzgar la intención de lo que uno ha hecho? Pues sin embargo, ya digo, con qué facilidad, ¿no? Hablamos de no solamente de lo que hace, sino de las intenciones, de las actitudes de la gente. O de las, entonces, pues, bueno, es algo a tener en cuenta. Esa facilidad. Y bueno, siempre alguien podría todavía decir, no, mira, yo, esto sí que puedo decir, no tengo constancia de que yo haya dicho algo falso. No tengo, es decir, no tengo constancia. Bueno, una cosa es que uno tenga constancia de que ha dicho una cosa falsa, ¿no? Es decir, darse cuenta de ello ya por adelantado o después, ¿no? Una cosa es tener constancia y otra cosa es haber dicho cosas que no son verdad, sin darse cuenta. ¿Quién puede decir que todo lo que ha dicho es verdad acerca de lo demás? ¿Quién puede decirlo? Y no se trata, por lo tanto, solamente de difundir falsedades sobre la vida de los demás. No se trata solamente de eso, sino que se trata también de no difundir cosas que estén infundadas, que no estén lo suficientemente contrastadas. Es decir, entonces, que no sea, pues, que no sea seguro eso. Entonces, que al hacer eso, uno pues está acusando vanamente a los demás. En vano, ¿no? De manera ligera. Y esto es también una manera de transgredir este mandamiento. No se trata solamente entonces de estar diciendo mentiras a sabiendas, sino de cosas que, bueno, yo no tengo conocimiento y son al final falsas. Entonces, ¿por qué las dices? Porque me he apresurado a hablar. Me he apresurado a hablar antes de informarme bien. O me he apresurado a hablar cuando tenía que callar. Y es una cosa a tener en cuenta porque este mandamiento de Deuteronomio 5, sabemos que en Deuteronomio 5 tenemos también los 10 mandamientos, como aquí en Hechos 20. Son prácticamente igual, hay solamente un par o tres de pequeñísimas diferencias que no afectan en absoluto al sentido, pero en Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 20, está igualmente traducido, dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, pero en hebreo del original es la palabra de la vanidad. No hablar con falsedad, pues no hablar vanamente, o de manera, pues, se puede decir, ociosa, de manera frívola, de manera ligera, contra los demás. Esto es Deuteronomio capítulo 5, versículo 20. Y es por eso
que el Señor Jesús en el Evangelio, en Mateo capítulo 12, versículo 36, nos dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa, ya no solamente la palabra que yo sé que es falsa y la digo, sino la que yo voy diciendo porque soy así de ligero o de vano, y resulta que es falsa y resulta que está haciendo un daño, una injusticia a la vida de los demás. Entonces, esto vemos la importancia de meditarlo bien y de tenerlo esto bien en cuenta antes de hablar acerca de los demás. Y esto pues nos tiene que llevar a nosotros a tomar también medidas para rechazar todo esto y para seguir siempre la verdad. Entonces, en este caso, pues nosotros, para no estar transgrediendo este mandamiento y estos principios de la palabra de Dios, pues lo que tenemos que hacer para no transgredir este mandamiento es, primero, no admitir críticas a los demás. No admitir críticas a los demás. De entrada, Salmo 15, versículo 3, cuando dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Vemos también es contra su vecino. No admitir reproches, no admitir críticas, ¿verdad? No basarse entonces en lo que la gente dice, sino basarse en hechos probados. En hechos probados significa suficientemente probado. Y suficientemente probado en la Biblia es con 2 o más testigos. En todas las cosas. También la Biblia habla de hablar en contra de los pastores, ¿verdad? No admitas acusación contra los pastores, contra los ancianos, sino en base a testigos. Dice el 1 Timoteo, que podemos leer, capítulo 5, versículo 17. Dice: los ancianos sí, bueno, no es dice que los ancianos que no admitas acusación sino sobre la base de 2 o 3 testigos. Perdón, es el versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Y el versículo anterior es acerca del sostenimiento de los ancianos de los pastores. Es el versículo 19. Bien, pues entonces no admitir estas críticas, no admitir estos reproches, ¿no?, infundados, que no sea con testigos. Y lo suficientemente testigo. Un solo testigo no hace pues peso lo suficientemente, según la Biblia y también creo yo según la ley de los hombres, para condenar a nadie. Ha de ser sobre la base de 2 o más testigos. Entonces, bueno, resulta que no estamos en el paraíso y hay problemas, las personas tienen problemas, las personas a veces tienen fallos y también pecados. Y a veces pues resulta que sí, que es verdad todo esto. Bueno, pues entonces sí, hemos de a veces tratar con todo este tipo de cosas y aceptarlas tal vez, o admitirlas. Bueno, pues entonces hemos de admitirla sobre la base de que sea, sí, suficientemente contrastado, 2 o 3 testigos, pero también hablar de ello e insistir en ello, pues si además, hablando de esto, se consigue algo. Si se consigue algo. Si se consigue evitar un mal mayor. Evitar un mal mayor, pues que esa persona siga haciendo eso y entonces esté dañando a los demás o dañándose a sí mismo. Entonces, si es para evitar un mal mayor, hablemoslo, ¿no? Y tratémoslo.
Y en la Iglesia, pues tratémoslo también, hablando a los pastores, a los ancianos, a los responsables, para que se trate este tema. Pero no, si no es así. Guardarnos entonces a las primeras de cambio, de manera pues inquisitorial, ¿no? Vemos entonces llevarlo, pues yo sé, a la asamblea de los creyentes, ¿no? Para corregir esto, ¿no? Para dejar a este o al otro en evidencia y que se avergüenza. No denunciarlo, no llevar a la gente, a los demás, de primeras de cambio, y si no hay, pues, si no es algo, pues, que se tiene que evitar, porque se está haciendo un grave daño. Entonces, la importancia, por lo tanto, en esto es el ser gobernado sobre todo por el amor fraternal. Amor fraternal, antiguamente se decía caridad, ¿no? Caridad cristiana. El amor fraternal. Si nunca queremos caer, si nunca queremos transgredir este mandamiento del decálogo, pues, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? Hay una manera que nunca falla, que es hablar siempre bien de los demás. Si hablas siempre bien de los demás, no hay problema. Verás que nunca vas a estar transgrediendo este mandamiento. Si en vez de estar aquí hablando de sus defectos, y todo el mundo tenemos defectos, y todo el mundo tenemos fallos, y faltas y hasta pecados, todo el mundo los tenemos, ¿no? Pero en vez de estar aquí mirando con lupa a ver, pues estar hablando bien de los demás, ¿no? Ensalzando sus virtudes, no tanto sus defectos, ¿no? Y bueno, si ya digo, si no se hacen las cosas bien, pues no a la primera de cambio, venga, a tratarlo, no, venga, va, que... No, pues si es una cosa que se puede tolerar, si es una cosa que se puede soportar, en el sentido de ocultarlo, ¿no? Pues se hace, por amor. Por amor. Y dice pues la palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, versículo 12, que el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de faltas. Cubrirá multitud de faltas. Bien, pues siendo gobernado por el amor de esta manera no hay ninguna falla. Entonces vemos la importancia de todo este asunto, ¿verdad, hermanos? El ser guiados pues por el amor fraternal o por nuestros propios intereses. Vamos a ser guiados por ese amor fraternal, o vamos a ser guiados por nuestros propios intereses, por nuestra propia carne, buscando lo nuestro o buscando el bien de los demás. Fijémonos, el hablar bien de los demás, qué bueno es, ¿no? Es algo bueno, es algo dulce, es algo agradable. Es algo agradable estar con una persona que siempre está hablando bien de los demás. Agradable, es bueno. Te sientes bien, ¿no? Y sin embargo, hablar de los demás mal es algo ponzoñoso, es algo oscuro, ¿verdad? Es como caerse en un pozo y de que no puedas salir. El hablar bien de los demás es lo que dice la palabra, es tener un ojo sencillo, ¿no? Lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, tener un ojo sencillo, tener un ojo simple. Hasta ingenuo, ¿no? Pero bueno, todo lo demás está lleno de luz, ¿no? El creer siempre lo mejor de los demás. Sin embargo, el hablar mal de los demás, el tener un ojo malo, el tener un ojo maligno, pues eso es lo que dice Jesús. Si tu ojo, que es la luz de tu cuerpo, está en tinieblas, ¿cuánto más todo lo demás? ¿Cuánto además del cuerpo? ¿Cuánto más todo tu alma? Todo va a ser tinieblas. Entonces, pensemos esto también. ¿Quién es el que habla mal de los cristianos? El acusador de los cristianos. ¿Y quién es el acusador de los cristianos? Apocalipsis 12:10. El diablo. El diablo es el acusador de los cristianos. ¿Y quién es el abogado defensor de los cristianos? Jesucristo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es quien ha tomado nuestra defensa de todos nuestros fallos, todos nuestros pecados, y por amor, pues Él se entregó a sí mismo para librarnos del pecado y del diablo, ¿no? Y sobre todo, como dice Apocalipsis, Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Jesucristo es el que nunca ha hablado falsedad ni engaño.
Jesucristo es el que solamente habla la verdad y, como hemos visto, lo hace para defendernos, porque es nuestro defensor para con el Padre. Así, por lo tanto, hermanos, estemos en Cristo, estemos en su Espíritu, ¿verdad? Andemos como Él anduvo y tengamos su corazón, seamos conforme a su corazón, ¿verdad? Como David era conforme al corazón de Dios, nosotros conforme al corazón de Cristo. Y podamos de esta manera pues tener la luz de la vida en nuestro día de vida, ¿verdad? Y que podamos disfrutar de las corrientes, de las aguas de la vida que brotan del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, y que sea una fuente que brote para la vida eterna. Que el Señor tenga su palabra. Amén.